¿Cómo encontrar tu propósito? ¿Qué es el propósito? ¿Cómo encontrar el sentido de mi vida? Estas son preguntas que me hacen y que he escuchado muchísimo, y cuando se hacen es como que se pregunta sobre algo externo o como algo que no está dentro nuestro, o como algo que se tiene que conseguir, o algo que se podría hasta comprar. Y esto es porque creemos que en el afuera está la posibilidad de sentirnos bien, o de ser felices, o de conseguir lo que queremos. Y esto tiene muchísima relación con desde dónde nacen nuestras acciones en la vida cotidiana. Uno cuando está en la vida, interactuando con la vida, es una constante situación para decidir qué hacer con el siguiente instante, o, visto de otro modo, como una elección que hacemos constantemente para que se manifieste, como si le estuviéramos dando un permiso en cada elección, para que se pueda manifestar el siguiente momento. Y esto, al hacerse de una manera, diría, automática, o sin estar prestando atención, es lo que sucede constantemente, y de esto se construye la realidad. Lo que nos pasa como seres humanos es que desde que somos niños hacemos esto como si no importara el instante que sigue, o como si no importara el instante en el que se está. Y como está relacionado tanto el momento presente con el momento que viene después de eso, que sería el futuro, con solamente prestar atención al presente, el futuro se construye por consecuencia en relación a ese presente. ¿Y dónde está el punto? ¿O dónde está la diferencia en comprender o no comprender que esto funciona así? Y que cuando comprendes que esa es la dinámica, uno se prioriza o se pone o se enfoca en lo que tiene que ver con las decisiones que suceden en el presente. Es decir, con lo que está en el momento que está viviendo, que está teniendo una relación consciente con lo que está sucediendo, ya sea si está hablando con otra persona, o si está por comprar algo, o si está por ir hacia algún lugar, trasladarse, o simplemente quedarse en su casa en silencio. Todo forma parte de una decisión constante. Y esas decisiones, cuando se toman desde el miedo, lo que sucede automáticamente es que se manifiestan determinadas cosas. Y cuando se decide desde el amor, que sería la otra manera de poder abordar la vida, se manifiestan otras situaciones. Pero no tienen que ver con algo que sucede porque existe algo superior o algo que decide sobre eso. Fuimos nosotros, en el momento que decidíamos desde el miedo o desde el amor, es que estábamos en un modo sembrando una semilla, la cual, dependiendo cuál semilla o qué tipo de intención tenga eso de existir, es que cosecharemos en algún momento eso. Además de que, si no queremos verlo como una cosecha, simplemente es que se va a manifestar como cualquier otra semilla que uno sembraría. Por más que uno la pierda de vista, esa semilla va a germinar si tiene que germinar, y va a manifestarse creciendo como una planta.
y entonces ahí será visible por las demás personas. Esto que estoy diciendo es lo que tendría que ver con cuando uno acciona en la vida, y la planta serían los hechos. El hecho es indiscutible, es decir, si una persona en su vida tiende a discutir que ella no fue la que generó eso, o que dice que esa persona o es una persona que no se hace cargo de lo que sus acciones en el pasado determinan una situación presente, es que esa persona no es consciente de su vida. Esto no es una cuestión de opinión o de si es algo que se puede observar de otro modo. Esto tiene que ver con que las personas no pueden discutir algo que ya existe en el presente, pero lo que sí hacen es discutir sobre los aspectos que no les gusta. Es decir, no miran la parte negativa de lo que deciden en sus vidas. Y es porque de esa manera les permite seguir construyendo una ilusión. Y esa ilusión es lo que tiene mucho que ver con el poder seguir estando en ese estado en el cual uno no sabe que lo que decide momento a momento es autoría de él. Entonces, cuando uno vive de ese modo, no sabe si está viviendo desde el miedo o desde el amor. Y eso es lo que sucede hoy en día y que desde hace muchísimos siglos pasa así. Las personas no son conscientes de que actúan desde el miedo, porque justamente para actuar desde el miedo hay que ser inconsciente. O, dicho de otro modo, hay que actuar sin tener conciencia de los actos. Y de esa manera se explica el no saber quién es uno que no tiene conciencia de su existencia, ni tampoco es que presta su atención para poder poner el foco en ese tipo de preguntas que se tiene que hacer para recibir la respuesta. Cuando uno quiere conocer su propósito, no es tan difícil de lograr, porque simplemente lo que tiene que hacer es habilitar las preguntas. Tiene que preguntárselo y hacerse esa pregunta, si se quiere, todos los días, y combinarlo con ser más consciente un poquito cada día. Ser consciente un poquito cada día se refiere a que uno se vuelva un poco más maestro en su vida, y esto se empieza teniendo determinadas, dirigiendo su energía en determinadas acciones, como pueden ser meditar, o como puede ser simplemente estar en el día a día, pero en una constante autoobservación. Y la autoobservación significa interactuar con el medio, pero teniendo una observación interior en el momento que está sucediendo. Cuando uno hace esto, al principio, como cualquier cosa que uno incluye en su forma de manejar su atención o dirigir su energía, cuando uno hace eso se puede sentir en una incomodidad, y esa incomodidad es simplemente la manifestación de lo que es en tu interior. Era una estructura que se generó en función de estar viviendo en la inconsciencia, es decir, de estar viviendo desde el miedo, porque el primer acto de amor es poder autoobservarse y hacerlo conscientemente. Eso es un primer acto de amor hacia uno mismo y por ende hacia los demás, porque cuando uno tiene conciencia de sus pensamientos, eso se traduce en conciencia
en lo que dice, en lo que hace constantemente, en sus hábitos, todo se termina manifestando. No existe nada que no haya sido primero una creación dentro de la mente. Ahora, cuando uno empieza a tener esa maestría con respecto a lo que sucede dentro de su ámbito interior, el ámbito interior es algo mucho más complejo que lo voy a explicar más adelante para que se pueda conectar con esta información. Pero la cuestión es que el ámbito interior es algo que uno conoce cuando empieza a conocer un poquito más todos los días. Eso no es una cuestión de conocer una teoría o aprender algo de afuera para poder decir yo sé de mi interior. Es simplemente experimentar y dejar que pasen las sensaciones cuando uno experimenta, sin entrar en el juicio, porque cuando uno entra en el juicio es cuando se pierde la magia de poder crecer interiormente o de conocerse interiormente. De ahí es que es tan necesario entrenarse dentro de lo que es no enjuiciar los pensamientos que uno observa cuando hace la autoobservación. Esto no es nada distinto a cualquier otro tipo de acciones que uno hace en la vida cotidiana. La diferencia es que esto tiene unos beneficios que son altísimos para la vida cotidiana y para la vida de cualquier ser humano, siendo que los seres humanos somos los únicos que podemos hacer esto. Tenemos un cuerpo biológico como cualquier otro animal, pero también tenemos la capacidad de saber y darnos cuenta de que tenemos un cuerpo biológico y que a su vez tenemos una vida. Ahora, ¿qué diferencia a un animal de un ser humano? El que el ser humano vaya a cada vez comprender más allá de lo biológico. De ahí es que uno construye al ser humano. Si eso no se desarrolla de una manera consciente y por una elección, no hay construcción. Por eso que si una persona no se autoobserva sin juicio, no puede llegar hacia la esencia o hacia el interior para poder comprender qué es realmente o quién es realmente en esta vida. Si uno comprende que es un ser humano y se adentra en lo que es trabajar a nivel consciente con determinadas formas o métodos que existen, con eso uno llega inevitablemente hacia la verdad en principio interior y propia, para después, cuando uno ya conecta con esa verdad, puede estar habilitado o en sí es que se habilita a sí mismo para poder conocer la verdad absoluta, la única. Y esta verdad es algo que solamente un ser humano que se dispone conscientemente puede llegar a tenerla o a verla o a sentirla. Esto es muy importante a nivel de interior de un ser humano. No es algo optativo. Lo que puede ser que las personas lo puedan postergar y obviamente van a tener consecuencias por esa postergación, como es estar en la escasez. Lo que en los primeros años de vida no tiene una mayor dificultad porque existe un cuerpo con poca edad a nivel de desarrollo biológico y
rigiéndose por las leyes de la materia, es que está en su estado de desarrollo en sus comienzos. Entonces puede soportar esa carga de no ser consciente de lo que hace, y el maltrato que se le hace al cuerpo por no conocer ni quién es, ni a qué vino, ni siquiera saber, siendo que está en un cuerpo humano, pero hacer cosas que no son de un cuerpo humano. Hace cosas que son de una persona que se comporta más similar a un animal no racional, o sea, sin capacidades racionales, que a lo que es realmente, que es un ser con altísimo potencial, que está ahí disponible y esperando para ser desarrollado. ¿Y cómo hacer para poder conectar con esa verdad interior? Bueno, en principio es necesario lograr tener una maestría en la autoobservación, y la meditación es el modo en el que uno puede, con la respiración consciente, poder propiciar para poder avanzar en ese interior, el cual tiene muchísimas barreras mentales creadas previamente por el miedo, porque todas las decisiones tomadas del miedo crean barreras. Entonces es necesario propiciar desde lo biológico, con la respiración y con el estar en tranquilidad, poder así hacer que sea más factible que uno pueda avanzar hacia adentro sin tener que frenarse o bloquearse o entrar en crisis de análisis. Entonces, ¿cómo se puede lograr avanzar? Propiciando de ese modo, y propiciando muchísimo con respecto a lo que nosotros lo exponemos a ese cuerpo biológico. Hablando que en principio somos un cuerpo biológico que está en desarrollo, entonces es bueno utilizar muchas herramientas como una alimentación saludable y consciente, y así también no nutrir la mente o exponerla a lo que serían energías negativas. Y de eso también voy a hablar más adelante. Pero lo que tiene que ver con esto es que uno tiene que propiciar desde lo que en ese momento de su desarrollo es posible que haga. Entonces, todo lo que sea ejercitarse conscientemente, respirar conscientemente y alimentarse conscientemente va a ser una gran ayuda para el desarrollo que va a seguir después, y para permitir que se pueda la persona autoobservar de una manera sin juicio, mucho más factible y más sencilla, sin tantos impedimentos. Entonces, cuando se conecta desde ese modo con la práctica, lo que se puede ir viendo es cómo uno va percibiendo diferente la vida. El mundo en sí sería como que no fue el que cambió, sino que uno fue cómo interactuaba, cómo abordaba con eso, cómo abordaba la vida, cómo se relacionaba, desde qué punto de vista lo miraba, o tal vez la amplitud de la perspectiva, que ahora es mucho más amplia. Eso permite que uno pueda contactar con el exterior viendo lo que realmente es, que es de una manera, cuando uno puede autoobservarse de manera neutra, es cuando puede mirar hacia afuera de manera neutra. Y eso es lo que sería tener conciencia de existencia, porque uno está viendo lo que realmente es y no está haciendo
un juicio de lo que está viendo. Y cuando se ingresa en esa forma de relacionarse con el exterior, es que uno empieza a comprender de que el exterior, en definitiva, está siendo un reflejo de su interior. Esto tal vez al principio suena como difícil de poder entender porque no es algo que es un proceso mental, pero es fácil de verificar porque uno puede ver los hechos. De ahí que es tan importante experimentar este tipo de enseñanzas o de métodos, porque cuando uno hace eso, en un tiempo determinado puede ponerse como si fuera un científico ante la vida y ver cómo cambia el exterior en función de lo que él está haciendo interiormente, siendo que lo único que podemos cambiar, si es que se le podría llamar cambiar, es sobre lo que nosotros pensamos. Cuando hablamos del cambio, hablamos de algo que no es algo que generamos nosotros. El cambio es algo natural de la vida, es algo que es el fundamento principal de la vida. Entonces siempre está sucediendo el cambio. Y no existe nada que no sea cambio. Por eso que de ahí que pensar que algo tiene una forma o algo es definitivo es solamente una idealización mental. Cuando entonces uno logra entrar en una dinámica de autoobservación sin juicio, lo que permite es que pueda estar en coherencia con ese cambio y permitir que el cambio se manifieste en la persona, siendo que cuando uno no está en esa conexión, lo que está haciendo es resistiéndose al cambio. De ahí es que el cambio pasa a ser algo que le incomoda, porque hay una instancia en la que la persona tiene que sentir el cambio, cómo funciona y aceptarlo tal cual es. De ahí es que uno empieza a vivir en coherencia, tanto con el cambio con uno mismo, porque en definitiva todo termina siendo lo mismo y una misma cosa que se expresa de diferentes modos. Nosotros somos un ser humano y también existen aves, piedras, todo tipo de cosas, y todo eso es una expresión necesaria en materia para el desempeño de todo lo que se le llama vida. Y entonces cuando uno quiere comprender el propósito, no se trata de preguntar qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que... No pasa por eso. Eso es buscar respuestas externas. Y si hacemos eso, significa que no estamos viendo hacia adentro, que es lo que te va a permitir ver la realidad del modo que te permita avanzar en lo que es tu desempeño en la vida. Entonces es muy importante contactar con algo que se propicia cuando uno está en conciencia, que es el amor. Y no es algo, el amor es algo que se manifiesta simplemente por la aceptación del cambio. Pero en la vida cotidiana, para poder lograr ese desarrollo a nivel interior y contactar con el amor y actuar desde el amor en la vida, uno lo tiene que trabajar constantemente como lo haría cualquier cosa en la vida. Estaría siendo lo que verdaderamente es. Nosotros somos seres de amor y todos los seres que existen están hechos de eso. Solamente cuando nosotros creemos que no somos seres de amor o cuando nosotros no nos creemos merecedores del amor es cuando estamos
en un conflicto con la vida y que estamos sufriendo. ¿Y cómo hacer para contactar con el amor? Es todos los días haciendo algo en función de eso. Se trata de simplemente a los demás darles amor, pero tiene que ser de un modo incondicional y de un modo sin esperar nada a cambio, es decir, sin que haya una conveniencia o un interés en la acción. Esto es el ejercicio primordial para poder conectar con el propósito de uno, y se manifiesta simplemente en el momento que estamos ayudando a alguien o cuando estamos viendo que una persona tiene una dificultad, pero nosotros somos quienes le podemos ayudar en algún aspecto, pero no lo hacemos interfiriendo con su camino, sino siendo un buen lugar o una persona que puede brindar una confianza para ser consultada y así ser un canal para que esa persona sea guiada. Esto es el acto de amor, es el crear unión. Porque cuando una persona se encuentra en dificultades, se encuentra atrapada, y una persona que es más consciente de su existencia es alguien que sí puede ayudarla. Y ahí está en que uno deba actuar en función de lo que sucede en su vida y no en función de lo que cree que es mejor para su vida, porque en definitiva todos somos una red conectadas por el ser útil o el servir a los demás, y con eso es que llegamos a comprender el propósito.